Buenas tardes, bienvenidos a Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy día vamos a conversar con Joana Camiche Segarra. Joana es profesora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigadora CIUP. Y vamos a conversar con ella acerca de los retos ambientales de cara al Bicentenario. Bienvenida, Joana. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Joana, quisiéramos empezar esta entrevista hablando un poco del panorama internacional, ¿no? El mismo día que asumió la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, el 20 de enero, firmó una orden ejecutiva por la que Estados Unidos rápidamente reingresa al Acuerdo Climático de París, acuerdo pues que, como todos sabemos, había sido abandonado por el antiguo presidente Donald Trump. Sin lugar a dudas, este es un paso positivo para mitigar los efectos del calentamiento global en el mundo, ¿no? También sabemos que no es suficiente. ¿Qué otras acciones puede tomar el gobierno estadounidense, los países industrializados y la comunidad internacional también, para reducir el impacto del cambio climático? ¿Qué efectos tendrá el regreso de Estados Unidos a este acuerdo, tanto para Latinoamérica como para nuestro país? Bueno, muy interesante la pregunta. A ver, efectivamente la administración anterior de los Estados Unidos salió del Acuerdo de París, no estaba interesado, porque generalmente se presenta como una dicotomía en términos de si nos preocupamos por el ambiente y nos preocupamos del tema del cambio climático, vamos a afectar el crecimiento económico. Y entonces es una dicotomía que no es la mejor forma de analizar el problema. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Entonces, la nueva administración está diciendo, no, tenemos que tomar y formar parte de este acuerdo, porque además los otros países siguieron. Puede que Estados Unidos no, Estados Unidos toda la vida tenía una historia de tener momentos en que sí apoya todo y luego dice, no, mejor no tanto, porque hay fuerzas económicas dentro de su país que te dicen, mira, no hay que ir por ahí, porque hay problemas, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que reducir para mitigar los gases de efecto invernadero es todas las emisiones de CO2. Y eso está relacionado con un crecimiento económico que no mira la sostenibilidad. Entonces, es mucho consumo de petróleo, mucha de esa actividad que claramente es buena para, digamos, algunos grupos económicos, pero que tiene efectos importantes y negativos en el sentido que afecta el ambiente y genera gases de efecto invernadero que afectan. Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido ese comportamiento que va y viene, mientras que otros países han seguido. La Unión Europea ha seguido trabajando en el tema. Entonces, claro, ahora se une un país grande, importante, que va a contribuir a que, por ejemplo, uno de los temas que son necesarios son los aportes financieros. Entonces, claro, las cosas estaban recayendo sobre la Unión Europea, sobre algunos países desarrollados, Canadá, etcétera, etcétera, pero Estados Unidos es importante y entonces ahí van a haber recursos. Pero el tema del cambio climático no es solo un problema de los países desarrollados, porque el cambio climático tiene como dos cosas, ¿no? Tienes la generación de gases de efecto invernadero que exacerban el cambio climático, pero los efectos del cambio climático se sienten en todo el mundo y en particular en países como los nuestros, ¿no es cierto? Países costeros, ¿no es cierto? Hay todo un problema en términos de la exacerbación de los eventos climáticos, fenómenos del Niño más intensos, lluvias intensas, inundaciones, etc. Entonces, el trabajo también es por ahí y hay que tomar medidas de adaptación. Es nuestras ciudades, el comportamiento de los agentes, todo eso tiene que adaptarse. Y para adaptarse se necesitan recursos. Entonces es una buena noticia que Estados Unidos esté y es importante porque habrán recursos, es una potencia, motiva a que hayan más acciones, pero también debemos reconocer que el trabajo es de todos. En mayor o menor medida, el Acuerdo de París y todos los últimos acuerdos han reconocido que las responsabilidades están de acuerdo a las capacidades. Entonces, todos tenemos que pensar en eso, aunque algunos más tendrán más responsabilidad, tendrán que aportar más recursos, pero el trabajo es de todos. Eso es algo que hay que visibilizar muy claramente. Claro, ¿no? Todos los países tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr que al final la raza humana no se extinga, ¿no? Porque es en largo plazo, al final el planeta es nuestro hogar y si lo destruimos pues no tenemos otro, ¿no? Exacto. Entonces hay que trabajar en eso. Ay, perdón. Sí. No, continúa. Hay que trabajar Entonces, en eso.
Sí, entonces eso es importante, que todos tenemos que poner. El Perú ha hecho un trabajo interesante, tenemos la estrategia de cambio climático, hace unos años se aprobó la ley marco del cambio climático, entonces hay trabajo que se ha hecho y estamos poniendo el granito de arena, pero seguramente vamos a conversar más de eso más adelante, pero hay ahí unas acciones que ya están pensadas en el caso peruano, pero ahora lo que hay que hacer es ponerlas en práctica, ¿no? Exacto, y justamente hablando sobre el Perú, esta semana, ¿no? Bueno, en teoría desde el domingo, empezamos una nueva cuarentena que teóricamente, ojalá, va a durar 15 días, ¿no? En la anterior oportunidad, pues tuvimos una cuarentena, muchos sectores extractivos sufrieron un parón, ¿no? Porque no se discriminó entre qué sectores podían continuar, qué sectores eran estratégicos, cuáles no, y al final absolutamente todos paramos, hasta que poco a poco, pues nos fuimos por etapas restableciendo ciertos sectores de la economía, ¿no? ¿Qué impacto crees que puede tener esta cuarentena nueva en los sectores extractivos y especialmente en las actividades informales también? Bueno, a ver, esta es como una cuarentena un poquito diferente, ¿no? Después de 9 meses de aprendizaje, 10 meses de aprendizaje, creo que todos hemos un poco aprendido cómo gestionar o un poco mejorar la gestión de esta situación. Entonces, hemos pasado a una fase 2, ¿no? No hemos entrado a la cuarentena que tuvimos en marzo, abril del año pasado, sino estamos en una medio fase 2 donde muchas actividades económicas han podido seguir, ¿no? La actividad de construcción, minería, energía, transporte, etcétera. Todo eso ha seguido y entonces, claro, tú notas que eso está bien. Las que se han visto más afectadas son las actividades, por un lado, las actividades comerciales, es así, y ahí es donde, claro, ha habido un avance, pero que ha habido un avance, me refiero al conocimiento de, por ejemplo, los servicios de delivery y todo eso. En el tema particular de las actividades informales, ahí tenemos una tarea, ¿no? Porque claramente todas las autoridades en este momento están tratando de controlar que la población cumpla con esta cuarentena, entonces la policía, el ejército, etcétera, trabajando sobre eso. Entonces, de repente, lo que puede pasar es que las actividades extractivas informales, llamemos minería ilegal, la tala ilegal, si no hay un control muy estricto y en eso no nos estamos abocando, ahí es donde podría eso dispararse un poco, ¿no es cierto? No hay un control, porque claro, todos estamos abocados a tratar de mirar, controlar a la población, etcétera. Entonces ahí como que esa parte podría estarse desbocando, que fue lo que pasó en toda la primera, en la cuarentena anterior, en la cual todo paró, y ahí sí las actividades ilegales de alguna manera también tomaron un poco de campo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cuidar, y también, claro, de repente el gobierno lo tiene en el checklist, hay que mirar eso, pero de repente no hay suficientes recursos humanos para vigilar, etcétera. Entonces ahí es un poco de tener conciencia de eso y por lo menos ponerlo en parte de la lista de lo que hay que verificar, ¿no? Perdón por el sonido. Exacto, ¿no? Y continuando pues hablando sobre la minería, sabemos que la minería es la actividad económica más importante del Perú y la que genera pues la mayor cantidad de ingresos al fisco, ¿no? Sin embargo, pues cada cierto tiempo vemos estos grandes conflictos sociales, llámese Conga, llámese Tía María, etcétera, entre comunidades campesinas o también comunidades nativas y grandes empresas mineras, ¿no? Muchas veces observamos una supuesta pues dicotomía entre minería y sostenibilidad, justamente como hablabas al inicio, entre desarrollo y medio ambiente, también vemos esta supuesta dicotomía, ¿no? ¿Existe esta dicotomía? ¿Se puede generar una minería sostenible que nos beneficie a todos? Totalmente, ¿no? Yo creo que ahí es como tenemos que pensar en eso. Hay varias partes en ese análisis, ¿no? Una primera cosa es que nosotros, digamos, somos un país rico en recursos naturales, en particular en recursos mineros. Tenemos muchos minerales, somos primeros productores de varios, o segundos, o estamos en el top 5. Entonces, realmente eso es importante. Ahora, y eso genera recursos, que al final son pagos de impuestos, que los impuestos son los que sirven para generar capital humano, educación, salud, todo eso que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? El funcionamiento de las instituciones, de eso se pagan los salarios de las instituciones públicas, de los gobiernos locales, en fin. Entonces, todo eso, y además la generación de infraestructura por otro lado, ¿no? Con todo lo que es inversión pública. Entonces, decir que no hay que hacer minería no tiene sentido, porque entonces los recursos que nosotros generamos no existirían y tendríamos un problema. ¿Podemos generar minería de manera sostenible? Totalmente. Hay tecnología, claro, es caro,
puede ser costoso, pero eso es algo que hay que trabajar con todos los actores involucrados, en particular los empresarios y el Estado tienen que conversar, y es ahí donde a veces eso se complica mucho, ¿no? Y hay que conversar obviamente con las comunidades y dónde están los yacimientos, todos tenemos que estar en armonía. Claramente, si tú piensas en el impacto ambiental, por ejemplo, puede haber una tecnología que es muy barata, pero que es muy contaminante. Entonces, claro, el empresario podría decir, yo quiero usar esa porque esa es menos costosa, yo voy a beneficiarme más. Pero eso tiene un impacto en la población que vive en la zona, tiene un impacto en la salud de todos los agentes y dependiendo de qué actividad estemos hablando, puede tener mayores impactos en más ámbitos geográficos. Entonces, el empresario minero tiene que reconocer eso y saber que hay esos impactos negativos en esas poblaciones. Entonces, cuando lo reconoce, empieza a decir, no, mira, ¿sabes qué? Voy a pensar en la tecnología B. La tecnología B es más costosa, pero es menos contaminante. Afecta menos el ambiente de las personas, la salud de las personas se va a ver menos afectada. Y al final, si pensamos de repente en una tecnología C, que es mucho menos contaminante aún, donde todos vamos a poder convivir de una manera mucho más tranquila, donde ya no van a haber los conflictos, porque al final del día, y eso es lo que hay que tener claro, el conflicto genera pérdidas para todo el mundo. Entonces, genera pérdidas para todo. Te cierran una carretera, no solo se perjudica la empresa minera, sino todos aquellos que usan la carretera normalmente. Y esos son costos increíbles. Entonces, eso es lo que hay que pensar, porque esos costos al final del día el empresario los va a tener que asumir. Y claro, inicialmente no lo pensó. Si sigue con la minería, con la tecnología muy contaminante, se perjudica él al final del día. Entonces es reconocer entre todos que todos tenemos que pensar de la misma manera, porque al final el ambiente es único y todos estamos en el mismo espacio geográfico. Y entonces ahí lo que tenemos que reconocer es, mira, aquí hay que pensar, puede ser más costoso hoy, la inversión puede ser un poquito más cara, no lo vamos a negar, pero eso a largo plazo tiene un montón de beneficios. Y entonces al final del día, si tú haces toda la evaluación, no mirando solamente la inversión de hoy, de si voy a gastar 100 centavos más o 100 soles más menos, entonces eso es lo que el empresario tiene que reconocer, decir, mira, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una inversión correcta. Y hay empresas que lo han hecho, hay empresas mineras que hay algunos casos conocidos que han hecho un trabajo inicial de trabajar con la población, de reconocer, y claro, se demoran 2 años en hacer su inversión, pero todos estamos tranquilos, hacen una mejor inversión. Entonces, esos casos de éxito que no se cuentan y que deberían contarse siempre porque los hay, esos son los que uno tiene que mostrar y decir, mira, y no solo lo malo, porque claro, todos nos acordamos de Conga, Tía María y todos estos casos, pero no reconocemos esas buenas experiencias y no las difundimos. Entonces, a veces eso es lo que no se hace. Claro, hay que sistematizar y hay que conocer y todos estar en la misma línea. Yo creo que es ahí el trabajo está en que todos estemos en el mismo espacio, decir, mira, hay que pensar así, en el mediano o largo plazo, no en el beneficio de ahorita. Eso es un poco lo que hay que hacer. Y tecnología existe, de todas maneras. Como tú bien dices, ¿no? Y muchas veces las personas en realidad tendemos a mirar el corto plazo y no nos damos cuenta, como dice el viejo dicho, ¿no? Que lo barato termina saliendo muchas veces mucho más caro, ¿no? Y en ese sentido creo que también es labor del Estado apoyar con un marco regulatorio adecuado justamente que permita que los empresarios opten por estas tecnologías que son más útiles, ¿no? Y en eso te quería también hacer una pregunta, que muchas veces se dice que el Estado con tantas regulaciones hace que el país sea menos competitivo frente a otros y menos atractivo para la inversión minera. ¿Es esto realmente cierto? Bueno, no vamos a mentir, ¿no? El Estado muchas veces hay un divorcio entre, o sea, los jugadores no están claros en que todos estamos tirando para el mismo lado. Entonces, porque claro, nosotros tenemos esta historia totalmente negativa y que personalmente me parece terrible, la del Pepe el Vivo, ¿no es cierto? De que el que le va a sacar la vuelta a la norma, el que va a tratar de hacer algo que está mal, ¿no? Y entonces el Estado trata de poner muchos candados para que eso no ocurra. Y entonces, claro, puede haber una persona, una empresa que sea así, pero hay otras que tienen toda la buena voluntad de hacer las cosas como se debe, pero como la ley tiene tantos candados para evitar el caso de ese que justo quiere incumplir la norma, entonces lo hace más costoso para todo el mundo. Entonces, efectivamente tenemos normas
que son a veces muy complicados de cumplir, a veces irreales, los plazos no son los correctos, porque tenemos un problema también, la gente no estudia las experiencias. Si tú estudiaras las experiencias que funcionan y las que no funcionan, aprenderías y dirías, no, mira, no vamos a hacer la norma de esta manera, porque no va a cumplirse. Entonces, se puede, es difícil, pero se puede trabajar en normas que funcionen. Mira el ejemplo, a mí me gusta ese ejemplo, el caso de la norma de plásticos de un solo uso. Ese ejemplo que se dio la norma, se establecieron un montón de condiciones. A mí me gusta el ejemplo de los supermercados ahí. Los supermercados se alinearon, empezaron con sus políticas y hoy en día dime tú quién va al supermercado sin bolsa. Sí, porque nadie quiere pagar la bolsa, pues. Pero, exacto. Entonces, todos se alinearon, todo estuvo muy claro, se dijo, esto va a ser así, y además surgieron experiencias súper interesantes de que justo tiene que ver con tecnología, que es un elemento importante cuando hablamos de competitividad. Empezaron a surgir emprendimientos de tecnología para, oye, vamos a reemplazar el plástico por bolsas de este producto, de yuca, de papa. Empezaron a aparecer un montón de mecanismos que tú decías, wow, ¿y esto dónde estuvo? Empezaste a generar empleo para generar estas bolsas que hoy se utilizan, que cuestan 3 soles, y que tú vas y la compras y la llevas y la traes. Entonces empezaron a surgir. El supermercado se ahorró costos porque ya no tiene que comprar las bolsas, la gente y el ambiente. El ambiente, tú ya no tienes tantas bolsas. Claro, la pandemia entró en el medio y ahí como que la cosa se complicó mucho, pero si tú piensas en la estructura, funcionó. Todos nos alineamos, la población, el supermercado, el Estado, y todos empezamos. ¿Por qué esa experiencia no se puede replicar en otras cosas? Claro, cada situación es compleja, puede ser diferente, pero la idea es esa, ¿no? Y entonces, claro, si el Estado piensa, el gobierno, los funcionarios piensan en mecanismos para facilitar las actividades económicas, no para complicárselas, porque a veces, ¿por qué? Porque, insisto, existen estas personas o estas empresas que sí quieren incumplir la norma para ahorrarse 2 soles, pero existe un grupo grande que no, que va a hacer lo que, si es razonable, ellos lo van a cumplir. Entonces, ese alineamiento entre lo público, dar cumplimiento, darle un marco normativo, las empresas que lo que quieren hacer es generar ganancias, y claro, ese es el objetivo, cumpliendo una norma que sea razonable. Si todos nos alineamos, las cosas pueden funcionar, pero claro, todos nos tenemos que ver como agentes que todos vamos para el mismo lado, y no como, yo tengo una norma para evitar que tú hagas esto, yo tengo una norma para evitar tu sector privado que hagas lo otro. Esa es la parte que todavía nos falta como país y en general como pensamiento de algunas de nuestras autoridades. No digo todos, pero algunas, ¿no? Claro, y justo en esa línea sobre las acciones que puede tomar el Estado, los individuos y las empresas, ¿no? Nosotros sabemos pues que la contaminación y el calentamiento global son algunos de los principales retos que vamos a tener que enfrentar a nivel internacional en las próximas décadas, ¿no? Y para hacer frente pues a esta situación ha surgido toda una corriente y una industria de producción y consumo responsable. Justamente tú mencionaste la ley de plásticos de un solo uso, ¿no? Que le crea un impuesto a las bolsas plásticas, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué otras acciones, ¿no?, puede tomar el Estado, las empresas, el sector privado, los individuos, las instituciones, ¿no?, para reducir la generación de gases de efecto invernadero, especialmente también en nuestro país? Mira, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de los ciudadanos, es pensar en que en nuestras actividades generan contaminación, generan gases de efecto invernadero. Entonces, lo que nosotros hacemos, y va desde el punto de vista de qué tipo de carro te compras, ¿no es cierto? En un carro que es muy grande, entonces consume más, entonces trata de comprarte un carro que si va a ser grande, trata de que use un tipo de gasolina que sea menos contaminante. Hoy en día los impuestos más altos en términos del impuesto selectivo al consumo están tratando de irse para el lado de los más contaminantes, justamente en ese sentido. Antes no era así. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar en eso. El empresario, el privado, que el de la manufactura tiene que empezar a mirar. Yo trabajo mucho el tema de residuos sólidos, y es un tema que me parece súper importante, todo el tema del empaque, por ejemplo, ¿no? Todo su proceso productivo, cómo hace para reducir el uso de los recursos, como hoy en día, por el efecto de todo lo que es el delivery y todo lo que estamos viendo, estamos utilizando mucho cartón. Y eso, al final, ¿de dónde viene?
¿no es cierto? Entonces tenemos que ver, eso es al final de los árboles, eso podría estar implicando mayor deforestación. Entonces lo que tenemos que ver es, mira que si cada cosa que tú empiezas a analizar tiene un correlato al final con los recursos naturales de alguna manera. Y por ejemplo, la deforestación genera pues CO2 y eso tiene impacto en el cambio climático. Entonces nosotros tenemos que mirar, la actividad industrial tiene que pensar en el tema, las leyes están, se supone el tema de cambio climático, el tema de un manejo más eficiente de los recursos naturales, está en el Plan Nacional de Competitividad, está en nuestras normas matrices, ya está ahí. El tema es que eso cómo se baja, cómo se hace, cómo se implementa, es ahí donde los esfuerzos todavía se están trabajando, pero eso implica que todos aquellos que estamos productores, consumidores, el gobierno, todos estemos seteados en el mismo punto y decir, mira, cada vez que voy a hacer una actividad voy a pensar cómo hago un uso más eficiente de los recursos, cómo limito el uso de los recursos que son más contaminantes y trato de irme a productos que son menos contaminantes. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar todos, desde nuestro granito de arena. El día que tú vas y compras, cómo compras, desde el productor, cómo hace para utilizar insumos que son menos contaminantes. Insisto, esto de los emprendimientos para tratar de generar plásticos y bolsas de otros materiales, eso te demuestra que hay posibilidad de innovación, hay posibilidad de generar tecnología que te permita hacer un uso más eficiente de los recursos. Entonces es ahí, y eso va a reducir al final los gases de efecto invernadero en algún sentido, de alguna manera. Entonces eso es lo que tenemos que pensar los distintos agentes, ¿no? No sé si eso sirve con las... Y ahora quisiera que hablemos un poco sobre COVID, ¿no? Sobre COVID y medio ambiente, ¿no? Cosas que a veces uno pensaría que no tienen nada que ver, pero en realidad, pues, por ejemplo, el contacto, ¿no? Entre las personas y estos animales que al final nos contagiaron del COVID, que transmitieron el COVID a la humanidad, pues, es producto justamente de que estamos invadiendo poco a poco el medio ambiente y metiéndonos en lugares donde no deberíamos haber estado, entre comillas, ¿no? Y en ese sentido, y hablando de medio ambiente y COVID, uno de los determinantes de la salud de las personas es el acceso a agua potable, ¿no? Porque uno tiene que lavarse también las manos, así evita las bacterias y obviamente pues el coronavirus, ¿no? Según el INEI, a noviembre de 2019, el 77.7% de los peruanos tenía acceso a agua potable. Esto implica que 1 de cada 4 personas, ¿no? Si vemos la cifra al revés, pues 77.7 suena bien, pero si lo ves al revés te das cuenta que 1 de cada 4 no recibe agua potable a través de, comúnmente, ¿no? La recibe a través de camiones de cisterna o simplemente no la recibe. En una coyuntura como la actual, acceder pues a este servicio es impostergable y es sumamente importante. ¿Qué tendrá que hacer el próximo gobierno que entre a partir del 28 de julio para garantizar que más peruanos tengan acceso a este recurso? Bueno, el tema del acceso a agua, a recursos hídricos, es una cuestión básica, ¿no? Una necesidad humana que debería estar cubierta y que no deberíamos estar hablando de los porcentajes que mencionas. Además, porque ese 25%, o casi, que no tiene acceso, tiene que comprar el agua, como muy bien has dicho, y paga, depende del estudio, entre 7 y 12 veces lo que pagamos aquellos que estamos conectados a la red pública. Y entonces eso es costosísimo, ¿no? Para estas personas que probablemente al no estar conectadas son personas que viven en ámbitos geográficos difíciles, que son gente que probablemente está en situación de pobreza o pobreza extrema. Entonces pagar 7 o 12 veces lo que es la tarifa usual por agua, imagínate cuál es el impacto en sus gastos y en sus ingresos. Entonces lo que tienen que hacer aquí nuestras nuevas autoridades a partir de julio es empezar a mirar. El tema del manejo tiene varios puntos. Nosotros no hay conexión, entonces lo que tenemos que generar es la conexión. Ahora la conexión puede ser muy costosa, por lo mismo que estas personas viven en zonas menos accesibles. Entonces eso es mucho más caro. Entonces tenemos que pensar en medios alternativos para llevarles agua, pero a un precio adecuado. Eso implica que, por ejemplo, y es algo que lo vemos hace años y nadie toma esa decisión, tendría que subir la tarifa que nosotros pagamos todos los días. Nosotros pagamos una tarifa subsidiada y por eso no hay un uso eficiente del recurso.
los que siempre hablamos de economía, decimos el precio es lo que manda cuánto vas a consumir. Entonces, como nosotros pagamos, y eso ocurre en muchos países de la región, pagamos una tarifa subsidiada, entonces la gente no piensa mucho en el consumo y no hay un uso eficiente. Al ser una tarifa subsidiada, las empresas de agua potable no reciben suficientes recursos, EDAPAL no los tiene, entonces no puede invertir para tratar de alcanzar y llevar el agua a estas zonas más alejadas. Otro problema que tienes es que las redes de distribución de agua no se les da mantenimiento, entonces tienes mucha filtración, entonces la cantidad de agua que llega a la Tarjea es 100 y la cantidad de agua que llega a la población es 50. ¿Por qué? Porque 50 se perdió en el camino. Entonces, todo eso te genera un problema en términos de costos y en términos de cómo podemos llevar la inversión hacer la inversión para llevar el agua a estas personas que no lo tienen. Si no se puede hacer a través de red pública por la geografía donde están localizadas, entonces hay que pensar en mecanismos alternativos, que hay tecnología, hay cosechas de agua, hay mecanismos que existen, pero que hay que escalar para que lleguen a la población. Y eso son inversiones que se tienen que hacer, pero se tiene que poner como prioridad. Eso es uno. Y la otra cosa, eso es ya pensando en cuando el agua está en la Tarjea y cómo la distribuimos. Pero también hay que pensar en cómo llega el agua a la Tarjea. Y eso implica cuidar nuestras cabeceras de cuenca. O sea, es que el agua se genera en las alturas de nuestras montañas. Eso tiene que cuidarse y tiene que conservarse. Entonces, hay que invertir recursos económicos en mantener las cabeceras de cuenca. Si tú deforestas esas áreas, vas a tener problemas de acceso a recursos hídricos y ya no solo va a ser un problema solamente de que no podemos llegar, sino de que no hay. No existe el recurso hídrico porque va a haber una menor cantidad de agua disponible para distribuir a la población. Entonces, ese trabajo implica invertir en cabeceras de cuenca, en actividades de conservación y restauración de las partes altas, y eso requiere recursos. Entonces, el Estado tiene que mirar varias partes del proceso y asignar los recursos suficientes. Ahora, eso pasa también porque nosotros, como lo dije al principio, nosotros también asumamos que tenemos que pagar un poco más por el recurso que recibimos. Entonces, hay eso. A la gente no le gusta cuando le dices que le vas a subir la tarifa de agua, es un problema, pero es como cualquier recurso, uno tiene que pensar, si lo estoy consumiendo, tengo que pagar para que se mantenga. Es cualquier cosa que tú claro, si tú comparas empresas privadas contra públicas, pero o sea, si tú quieres un servicio, tú tienes telefonía, tienes cable, lo pagas, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en el agua también de esa manera. No es la misma, porque el cable no es lo mismo que el agua, pero tenemos que pensar que eso tiene un costo de producción y que tenemos que pagar lo que corresponde para que hayan los recursos para mantener la inversión y para poder expandir el servicio hacia las poblaciones que menos tienen, que al final son las más afectadas, ¿no? Y Joana, para finalizar esta entrevista que ha estado tan interesante, ¿no? Quisiera hablar un poco de las elecciones, ¿no? Y a pesar de que la campaña electoral todavía no ha calentado, ¿no? Vemos una especie de carrera de pitufos con una persona, con George Forsyth con 10% y todos los demás casi dentro del margen de error, ¿no? Ya los candidatos han presentado sus planes de gobierno, ¿no? En los mismos existen o debería de existir, ¿no? Un plan sobre gestión ambiental para el Perú, ¿no? Que va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, y en estos planes pues deberían detallarse las principales propuestas para lidiar con diversos problemas en el país, como la tala indiscriminada, el minería ilegal, los relaves mineros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué elementos pues deberían incluir los candidatos sobre el tema ambiental dentro de sus planes de gobierno? Bueno, digamos, hace 10 años, respecto a hace 10 años, algunos planes están mejor porque por lo menos mencionan el tema ambiental. El problema es que no lo visualizan como un elemento que es transversal a todo. Es decir, si tú miras un plan, lo que vas a encontrar es una sección. Pero en realidad sería muy interesante que todos los candidatos o los candidatos visualizaran el tema ambiental como un elemento que debería estar presente en todo. Si yo quiero lograr el crecimiento económico del país, tengo que pensar que debe ser crecimiento sostenible. Entonces no me voy a ir, pues, voy a lograr crecimiento económico solo para exagerar y voy a fomentar la actividad minera más contaminante. Eso no tendría ningún sentido. Entonces, lo que tienen que pensar es cómo logro el crecimiento económico a través de en un enfoque de sostenibilidad. Cómo promuevo actividades económicas con tecnología
que sea menos contaminante y que me permita lograr la competitividad. Eso es algo que lo hemos venido diciendo a lo largo de toda esta entrevista, ¿no? Si todos comprendemos ese rol, entonces tú vas a pensar cómo lograr crecimiento económico. Hoy día la construcción, por ejemplo, es un claro ejemplo. Hoy día ya hablamos de edificios sostenibles, ¿no es cierto? Los edificios que le llaman verdes. Son un poquito más caros en términos de la inversión, pero tú vas a tener ahorros en términos de consumo de agua, en términos de consumo de energía en el futuro. Esos dos elementos te van a ahorrar a ti, como aquel que compraste el departamento, mucha plata. Y eso va a ser bueno para el ambiente. Ese ejemplo tú lo puedes utilizar para cada una de las actividades económicas. Entonces, nuestros candidatos deberían mirar el tema de manera transversal y decir, mira, ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro que las actividades, el tema del uso de qué insumos podemos utilizar, el tema del plástico, qué insumos podemos utilizar para lograr que el ambiente, contaminar lo menos posible? En educación, ¿cómo logramos tener... Claro, nosotros todavía tenemos mucho trabajo que hacer en educación básica, en educación superior, en educación secundaria. Pero, por ejemplo, ¿cómo logramos tener los profesionales que visualicen todo el tema también con el tema ambiental de manera transversal? ¿Cómo logramos tener los profesionales que necesitamos? Hoy en día, por ejemplo, en el tema de adaptación, tú tienes actividades agrícolas, necesitas especialistas que sepan temas, que conozcan manejo de clima, o sea, meteorólogos, y que conozcan el tema agrícola, para adaptar la producción agrícola a un entorno que va cambiando mucho por efecto del cambio climático. Entonces, ya tus estaciones están medio mezcladas, entonces necesitas un especialista. Todo eso es una idea, voy a decir una palabra que a mucha gente no le gusta, el tema de la planificación, ¿no? No estoy hablando de una planificación centralizada, pero sí una idea de gobierno, decir, ¿qué profesionales necesitamos para el futuro? Necesitamos lo que se llaman los agrometeorólogos, meteorólogos. Esos hay poquísimos. Pues dime cuántos. Poquísimos. Y en un país tan rico, con tanta actividad agrícola importante, deberíamos tener esos muchos. ¿Por qué no hay? Porque las carreras no se promueven, no hay muchas universidades que las ofrezcan. Entonces, en cada tema solo son dos ejemplos bien simples, pero que te dicen que hay, en cada uno de los aspectos tú puedes mirar el tema desde considerar el tema ambiental, en la educación, en salud, en construcción, en actividad minera, en crecimiento. O sea, si tú ves el crecimiento, y ahí entra todo el tema de economía circular, todo el tema de pensar que las actividades que nosotros desarrollamos están en un entorno ambiental, están en la tierra. Entonces usamos recursos, los tenemos que procesar y luego los tenemos que disponer de alguna manera, que son los residuos. Entonces ese enfoque tiene que lograr que cada actividad económica lo mire así y no solamente piense en su actividad, sino piense de manera transversal cómo utilizar los recursos. Entonces yo creo que ese trabajo todavía no está. Hemos avanzado porque si tú miras algunos planes, hay una sección, hay un tema de cambio climático, hay un tema de manejo ambiental, pero tímido todavía, ¿no? Todavía tímido, ¿no? Está ahí, sí, es el tema importante, te mencionan el desarrollo sostenible, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, te los mencionan, pero no está transversal. Entonces es empezar desde ahí, y ya los otros lineamientos que van a ir, el plan de competitividad, el plan de infraestructura, todo eso tiene que tener el elemento ambiental de manera transversal, ¿no? Ivana, antes de concluir, tenemos una pregunta del público. Orlando Ugaz nos pregunta, ¿cuáles son las medidas más urgentes que debería implementar el gobierno, ¿no? Digamos, las 3 o las 4 más urgentes en tema medioambiental. Bueno, a ver, el tema, en temas de, por ejemplo, en temas de adaptación, lo que debemos es trabajar todo el tema de la inversión pública, por ejemplo. Tiene que mirar el tema de que toda la infraestructura pública, y eso es enorme, incluya el tema de cambio climático, el tema de hacer frente a los eventos extremos. Eso es un trabajo, digamos, nacional. Eso, el tema de trabajar de manera coordinada todos los estamentos, desde el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional, es trabajar en el tema, por ejemplo, en el tema de agua, ¿no? Todo el tema que mencionaste en el tema de agua, hay que mirar toda la cadena de agua desde
la cabecera de Cuenca, cómo mantenemos esas condiciones apropiadas para que logremos avanzar y ese porcentaje que mencionabas de uno de cada cuatro que no tiene se disminuya, ¿no es cierto? Se reduzca. Entonces, ese es un trabajo primordial que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, todo el tema de inversión pública, todo el tema de agua es un tema esencial que deberíamos estar mirando, y todo el tema del trabajo en términos de la deforestación, ¿no es cierto? Nosotros, la deforestación es una de las, si quieres pensar en tema de cambio climático, es una de las fuentes de generación de gases de efecto invernadero importante. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Seguimos perdiendo bosque por el tema de la tala ilegal, estamos perdiendo por un poco de la agricultura migratoria. Entonces, todo eso hay que empezar a trabajarlo de manera mucho más profunda. Entonces, son elementos que el nuevo gobierno tendría que mirar. Yo diría que por ahí iría la cosa. Muchísimas gracias, Joana, por esta entrevista tan interesante. Ha sido Joana Camiche, profesora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigadora SIUP. Agradecemos a toda nuestra audiencia y los invitamos a seguir las redes sociales del SIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y de la Universidad del Pacífico, que próximamente tendremos más contenido para ustedes. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco su tiempo. Chao, chao.